pudiera hablar. Así es que vamos a ver este tema. Este tema es nutrigenética y nutrigenómica, nueva tendencia alimentaria. Las empresas a nivel mundial gastan mucho dinero en mantener la empresa, que sea en la gestión de la empresa, que sea esa empresa que produzca bien, que se mantenga en el tiempo, y para eso entonces se han diseñado algunos sistemas de gestión integradas. Todas están basadas en dos principios. Primer principio es la prevención. Prevenir, anteponerse ante cualquier problema que pueda haber, mirar hacia adelante. Y la segunda, ¿cierto?, es el mejoramiento continuo. Entonces, todas las empresas están trabajando en esto hoy día, y vienen las acreditaciones, vienen las certificaciones. Y la pregunta es, ¿nuestro cuerpo, estamos trabajando en este tema? ¿Estamos aplicando también todas las medidas de prevención? ¿Estamos aplicando también el mejoramiento continuo a través del tiempo? Bueno, ahora vamos a ver entonces por qué nutrigenética, por qué nutrigenómica. Aquí tenemos algunos avances que ha tenido la nutrición, y la nutrición ha avanzado porque hay enfermedades que desgraciadamente no se ha encontrado la respuesta que se quería en la medicina convencional. Entonces, estamos hablando de que todos los países, en general, ¿cierto?, la primera causa de muerte en los países es las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares. La segunda causa de muerte en los países son el cáncer, ¿cierto? Y en Chile ya, en algunas regiones, por lo menos en 4 regiones en Chile, ya el cáncer tiene el primer lugar en la causa de muerte. Y después está el Alzheimer, diabetes, todos los problemas del hígado. Entonces estamos enfrentando un problema que muchos lo han llamado como una pandemia. Y en esto entonces comienza a avanzar la nutrición para tener también, de alguna manera, ¿cierto?, una ayuda alternativa. Pero que realmente eso de alternativo también comienza a ser potente. Y en definitiva nos vamos a ir dando cuenta que tenemos todo en nuestras manos. Y en nuestras manos podemos entonces poder definir y decidir cómo seguir en nuestro estado. Si prevenimos, si restauramos y seguir avanzando. Y entonces en este caso tenemos, por ejemplo, el año 50, la epidemiología de la nutrición. Después tenemos la biología molecular en la nutrición. Y después, en realidad, en los años 90, el concepto de nutrigenómica y nutrigenética. Entonces ya podemos ir entendiendo un poquito que la nutrigenética, en forma general, vamos a estar hablando de la prevención de enfermedades. ¿Ya? El concepto, digamos, en forma general. Y la nutrigenómica, entonces, es cómo vamos a aplicar ciertos nutrientes en nuestro cuerpo para ir entonces avanzando e ir restaurando. Obviamente que la nutrición tiene un peso específico grande con respecto a la salud, pero también, como vamos a ver, el aspecto ambiental es importante. También, como vamos a ver, el que nosotros nos movamos es muy importante. O sea, en el fondo, salud es movimiento, quietud es muerte. Y el estado de más quietud que nosotros tenemos precisamente es la muerte. Por eso que tenemos que ir viendo que hay un montón de parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y después entonces viene la nutrición individualizada para ir avanzando, y lo que se llama hoy día un concepto de la nutrición translacional. Cómo
en esta nutrición, entonces se va a ir alcanzando, digamos, la prevención, la predicción, ¿cierto? Cómo aplicar, cómo aplicar en esta nutrición individualizada, cómo ir aplicando caso a caso para ir mejorando la salud de las personas. Hay un concepto que es claro acá, que es nuestro ADN. Nuestro ADN, ¿cierto?, que está ahí, que tiene dos columnas y que tiene bases, y nos vamos a dar cuenta que en este ADN, en cada 1200 de esas bases, de esos peldaños, va a haber diferencia entre las personas. O sea, en un 99% somos todos iguales con respecto al ADN, pero van a haber diferencias, digamos, en algunas bases. Las dos columnas están hechas de fosfato y azúcar, y los travesaños son nitrógeno, el grupo amino. ¿Ya? Vamos a ver que esa, digamos, entonces es la base de la vida. Y ahí entonces tenemos el ADN en forma rápida, ¿cierto? Que tiene dos cadenas, ¿ya?, con dos columnas, y el ARN, ¿ya?, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Y cada uno va a tener funciones específicas. Y ahí entonces tenemos la diferencia que hay entre el ADN y el ARN, ¿ya? Y cómo entonces tenemos las pirimidinas, ¿cierto?, y las purinas. Y ellas van a ir siendo base para ir formando finalmente, ¿cierto?, las proteínas que nos van a dar sustento de nuestra vida. Y ahí entonces llegamos al código genético, que finalmente se descubre por ahí por el año 1960, ¿cierto?, donde todos estas letras que aparecen ahí, ¿cierto?, que ya teníamos atrás, que íbamos subiendo, ¿cierto?, el uracilo, la amina, citosina, guanina, como sellos, al combinarse, van a formar entonces el código genético. Y ahí, no sé dónde está la luz acá. Entonces tenemos acá, como por ejemplo, ¿cierto?, se van uniendo, y aquí en la primera unimos la U con la U de acá y la U de acá, y se forma el UUU, que es la fenilalanina, que es un aminoácido, y en este caso todos los que están subrayado con verde van a ser los aminoácidos esenciales, y así se van conjugando, y así se van combinando. Después U con U, y la C de acá también se va a llamar fenilalanina, y vamos a tener todos nuestros aminoácidos esenciales y también los aminoácidos que el cuerpo puede generar. O sea, los esenciales son los que tenemos externamente, y los no esenciales son los que el cuerpo puede entonces fabricar. Y este es el código genético, 1960, o sea, estamos hablando siglo XX, y ahora seguimos avanzando. Y entonces, este estudio se descubrió en el año 1961, ¿ya? Y si nosotros tenemos estos aminoácidos esenciales en nuestra vida de una manera equilibrada, entonces podemos ver que vamos a preservar el código genético, y de otra manera vamos a tener un resultado de funcionamiento óptimo. Y esto nos trae salud, y la persona es un hombre saludable. Y ahora entonces lo que tenemos que ver nosotros es cómo llegamos a tener este equilibrio para tener el código genético en nuestro perfecto estado. O sea, el código entonces es una ley que tenemos en nuestro cuerpo, que si nosotros no acatamos esa ley, vamos a tener problemas de salud. Y entonces la clave es cómo llegar a tener equilibrio en nuestro código genético. Y ahí entonces
comienzan los avances en la nutrición y tenemos, por ejemplo, la nutrición translacional que se está hablando hoy día, que va desde la investigación a la práctica, para ir avanzando más rápido. Entonces hay nuevos descubrimientos en la nutrición y hay aplicación, digamos, a los problemas de salud. Esto trae beneficio a la sociedad y esto nosotros lo hemos visto y yo creo que muchos de ustedes, de los que están acá, ¿cierto?, han probado esto y ha traído beneficio. Y esto me ha traído a mí, ¿cierto?, un cambio en mi vida, porque he tenido que dejar mi profesión de lado y ahora dedicarme a esto. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce esta disciplina, se da cuenta que puede ayudar de alguna manera a la humanidad. Y es tan simple. Es tan simple porque está al alcance de todos. Los términos muchas veces son difíciles, hasta de pronunciarlo, como me pasa a mí. Pero en la práctica es algo mucho más simple. Y entonces tenemos la genómica nutricional, tenemos la nutrigenómica, que estudia los mecanismos de acción de los nutrientes. Y estos efectos de los nutrientes van a tener efectos sobre la transcriptoma, las proteomas, que son las proteínas, aquí sobre los genes, y la metaboloma, sobre los metabolitos. Y tenemos la nutrigenética, que estudia el efecto de la variación genética que modifica la absorción, la utilización, la tolerancia y el requerimiento de alimentos o nutrientes. O sea, recordemos entonces, para un efecto, digamos, de resumen, tenemos la nutrigenética como prevención de enfermedades. O sea, ¿cómo yo voy a tener una dieta que me pueda prevenir tener enfermedades? Ahora, cuando se crea esta asociación de estilo de vida saludable, ya el nombre está diciendo de qué se trata. O sea, no se trata que yo cambie mi dieta, sino que se trata de que yo cambie mi estilo de vida, que yo vea la vida de otra manera, que yo comience a ver que cada día tiene su propio afán, que no tengo que afanarme por los días que vienen. Y entonces comienza un cambio en cada uno de nosotros. Y yo creo que muchos de ustedes, y en forma personal, hemos probado y hemos visto las garantías, ¿cierto?, y también todo lo que trae, los beneficios que trae este cambio en el estilo de vida. ¿Y cuál es el propósito del estudio de la nutrigenética? ¿Cuál sería el propósito entonces? Primero, prevenir las enfermedades. O sea, ya eso es importante. Pero la mayor parte de nosotros, cuando conocemos esto, es porque ya estamos enfermos. Segundo, formar hábitos saludables. Un estilo de vida nuevo. En otras palabras, es nacer de nuevo. Y tercero, formar una dieta que sea adecuada. Recuerden ustedes que en forma general tenemos en nuestro cuerpo el 99% de nuestro genoma es idéntico. Y solamente hay 1% que diferimos. Ese 1% va a ir caso a caso cuando uno conversa con las personas. Cómo ir haciendo cambios caso a caso. La nutrigenómica, entonces, ya dijimos, estudia los mecanismos de acción de los nutrientes y el efecto de los nutrientes sobre el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma. Y ahí tenemos nosotros cómo van afectando, digamos, esto en cada caso. Miren, el tema es, ¿cierto?, para los estudiosos, para los nutricionistas, para los médicos, esto es pan de cada día. Pero para los que no tenemos una formación en salud, son temas hasta difíciles de aprender, pero cuando uno hace cambio, estas cosas van por añadidura. Conocemos, aquí entramos a un tema general, ¿cierto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos que estas leyes van cambiando nuestro cuerpo,
cuerpo, entonces comenzamos a alimentarlo de una manera, comenzamos a ver la vida de una manera especial, y entonces comenzamos a tener todos estos cambios. Y ni siquiera tenemos que saber muchas veces en qué consiste en cada paso. Porque eso es lo importante. Para que cada uno de nosotros tenga un acceso, digamos, a esto, hay que probar y ver cómo estas cosas van cambiando. Hay algunas enfermedades que ni siquiera por nombre muchas veces la conocemos. En el caso mío, yo conocí esto hace 4 años atrás. Por lo tanto, hay muchas enfermedades que ni siquiera por nombre las conozco. Pero las personas comienzan a hacer cambios en su vida y comienzan a cambiar todo el tema. Y comienzan sus análisis a decir, oye, esto va cambiando. ¿Pero cómo va cambiando? Ni siquiera sabemos. Sabemos sí que hay un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada ahí imposible. Y esto va cambiando. Los nutrientes pueden actuar a diferentes niveles de la vía de expresión génica, y ya lo dijimos, ¿ya? Y arriba aparece otro concepto que se llama la epigenética. O sea, tenemos por un lado la nutrigenética, que ya dijimos que era la prevención de las enfermedades, cómo yo puedo, con un estilo de vida, con un sistema alimenticio específico, puedo prevenir las enfermedades. Tenemos la nutrigenómica, que si yo estoy con problemas de salud, la puedo aplicar en mi vida y puedo tener restauración de mis problemas. Y también ahora aparece la epigenética, arriba, epigenética, entonces que tiene que ver con cómo el medio ambiente comienza a influir también en mi vida. O sea, no es tan solo la comida, tiene un peso específico muy alto, pero también el medio ambiente influye en lo que está pasando. Y aquí entra entonces algunas leyes que son naturales. Algunas leyes naturales que si yo las aplico en mi vida, comienzo a tener cambios inmediatos. Por ejemplo, está la confianza en Dios. Hoy día ya esto no cae solamente en el campo espiritual. Hoy día hay muchos estudios científicos que van diciendo cómo la oración, por ejemplo, tiene un efecto restaurador tremendo con respecto a las enfermedades. Y eso ya son estudios científicos. Confianza en Dios es, ¿cierto?, no temer a lo que se viene. Y esto va cambiando nuestras vidas. El aire puro. Nosotros somos, ¿cierto? O sea, si yo veo de qué está compuesto el aire, ¿cierto? Un 72%, digamos, de nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos carbono. Esos elementos solos constituyen más del 96% de nuestra constitución química. Por lo tanto, cuando estamos respirando, estamos metiendo de nuestra propia composición. Es vida. ¿Cuánto podríamos vivir sin aire? 3 minutos, 4 minutos. Y nosotros, hay un problema acá. Si nosotros comparamos cómo respiramos nosotros versus cómo respiran los bebés, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia tremenda. Y nosotros al respirar solamente estamos cambiando un 20% del aire de los pulmones. Y deberíamos cambiarlo totalmente para que las toxinas puedan ser sacadas hacia afuera. Por lo tanto, ya el aire es tremendamente importante, aire puro. Cambiar. El aire, digamos, necesita cada célula, ¿cierto?, llevar a cada lugar de nuestro cuerpo. Las células viven con oxígeno. Por lo tanto, necesitamos el aire. También tenemos el descanso. Vamos a hablar un poquito más del descanso cuando hablemos sobre el sistema inmunológico. Dormir 8 horas diarias. Un tema no menor hoy día. ¿Por qué? Porque la vorágine que nos llama el trabajo, las actividades, hacen que nosotros quitemos horas de descanso. Y eso nos trae más temprano que tarde enfermedades. Un día a la semana, por ley, debiéramos reposar de todas nuestras actividades. Y el que nos creó dice eso. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tengas salud. Deja tus actividades. El sábado, ejercicio físico.
El ejercicio físico, ya hablamos, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Está muy relacionada con el ejercicio. El sedentarismo está llegando a todos los lugares. Los niños hoy día se recrean sentados y solamente hacen ejercicio con 2 dedos. Y nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, la diabetes mellitus 2, que es la llamada diabetes adulta, hoy día en los países los niños están teniendo diabetes, están teniendo hígado graso. ¿Por qué? Porque comen muchos alimentos con grasa y a la vez no hacen ejercicio físico, no las queman. El ejercicio es clave para comenzar a mejorar nuestra salud. La luz solar, el sol, bactericida número 1, mata virus, bacterias, mata hongos, levaduras. Pero también el sol tiene que ver con nuestro sistema de ánimo. Acabo de estar hace unos 10 días en Suecia. Suecia es un país que no tiene sol y es uno de los países que tiene más depresión en el mundo y tiene una alta tasa de suicidios. ¿Por qué? Por la falta de sol. El sol activa nuestra glándula pineal y la glándula pineal tiene que ver con producción de hormonas, serotonina, melatonina. También tenemos el agua pura, 2 litros de agua diaria más lo que perdamos por sudor. Mucha gente sanaría solamente si comienza a tomar agua todos los días y está al alcance de todos. También tenemos la alimentación sana y equilibrada, que vamos a tratarlo también ahora. Temperancia es decirle no a las cosas tóxicas, llámese tabaco, alcohol, drogas. Pero hoy día los países están trabajando con el sistema etiquetado de los alimentos, ¿cierto? Alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas. ¿Cuál sería el consejo mejor para un consejo saludable con respecto a los alimentos? Es consumir alimentos sin etiquetas. Mientras menos etiquetas tenga un alimento, va a ser más saludable. Tenemos también el corazón alegre. Ya recién, ¿cierto?, la persona que cantó trataba de animarnos un poco para que nos saliera una sonrisa. Es increíble que eso es salud. Reír es salud. Cantar es salud. Tener un corazón alegre es salud. Fíjense lo que dice quien nos creó. Dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. Vamos a hablar de este tema cuando hablemos del sistema inmunológico. Ahí hay un afiche, ¿cierto? Una diapositiva que habla del perdón. Hoy día mucha gente está enferma porque no es capaz de perdonar. Muchos de ellos le ha pasado algo cuando tenían 2 años, 3 años en la vida. Hoy día tienen 70, 80 años y están viviendo ese episodio como si fuera hoy día mismo. Por eso que el tema, cuando Dios nos enseña la oración, Él nos dice: cuando ores tienes que hacerlo de esta manera. Y perdónanos así como nosotros perdonamos. El rencor, la ira, los pensamientos negativos, la tristeza, todo eso afecta nuestra vida, nuestra salud. De esto va a hablar seguramente Nimmer cuando hable de la microbiota. Cómo afecta, digamos, cómo un minuto de pensamiento negativo afecta 10 horas nuestra microbiota, la desequilibra. Son estudios que hoy día se están haciendo. Y por supuesto que también tenemos el servicio. En la medida que nosotros sirvamos, vamos a tener nuestro sistema de salud va a ser cada vez mejor. El servicio es la clave. Todo lo creado por Dios está hecho para servir. El sol, la luna, las estrellas, todo sirve. Por lo tanto, nosotros también debiéramos servir. También debiéramos servir. Cuando alguien estudia y presenta algo nuevo, esta verdad
pasa por diferentes fases. Y una de las fases, ¿cierto?, que aparece acá, dice que toda verdad atraviesa 3 fases. Primero es ridiculizar. Cuando es algo nuevo, se ridiculiza primero. Segundo, recibe una violenta oposición. Violenta oposición, no, esto hay que acallarlo de cualquier manera, hay que acallarlo. Y tercero, es aceptada como algo evidente. Hoy día estamos hablando de que la medicina natural en muchos aspectos se está uniendo con la medicina convencional para encontrar resultados a lo que hoy día no hay resultados. Y muchas veces, pero al principio, se ridiculizaba. ¿Cómo la lechuga va a tener un efecto sobre nuestra salud? Por ejemplo. Y es por eso que hoy día, digamos, yo en este estudio quiero hablar, digamos, de un hombre, ¿cierto? Niemer, ¿ya? Él lleva más de 22 años investigando este tema. Y él ha tenido que pasar por estas fases, ¿cierto? La primera fase de ridiculizarlo. ¿Por qué razón? Porque él, de profesión, es panadero, ¿cierto? Hoy día ya es un estudiante de medicina avanzado, ¿ya? Pero en el año 1998, ¿ya? Él como investigador autodidacta, ¿ya?, basado en la Biblia, su libro guía de texto, la Biblia, los escritos de hace más de 100 años de una mujer llamada Ellen White, y más los avances de la ciencia genética y de la nutrición, él hace una propuesta, ¿ya?, y hace la propuesta de la dieta plana. Y a esto, ¿cierto?, esta dieta plana, obviamente que esto es la nutrigenética. Y esta dieta plana es la que va a llevar ¿a qué? A prevenir las enfermedades. Y esta dieta plana, entonces, la muestra acá, aquí no se nota mucho, pero el 50% va a ser de fosfatos. ¿Dónde encontramos los fosfatos nosotros? En el agua. En el ADN, ¿se acuerdan? ADN, ¿ya? Y teníamos ahí las columnas que estaban hechas de fosfatos y azúcar. Bueno, aquí tenemos entonces los fosfatos, frutas, verduras, aguas, hierbas. Fosfatos. Estos son los llamados reguladores de función. Son principalmente alcalinos. La sangre tiene un pH 7,4, es levemente alcalina. 7,4. Los azúcares son los cereales y tubérculos. Y el nitrógeno o las bases nitrogenadas, los peldaños que veíamos en el ADN, entonces son las legumbres oleaginosas, la leche, el huevo, las carnes. Estos son los proteicos, son los energéticos. Y aquí tenemos entonces que tiene que haber un equilibrio. Aquí estamos hablando de equilibrio. O sea, estamos hablando de que si el pH, ¿cierto?, va de ácido a alcalino, entonces el equilibrio sería un pH neutro, ¿cierto? pH 7. O levemente alcalino, hasta como lograrte en la sangre, 7,4 en promedio. Y él presenta, digamos, esta dieta y pasa por la fase, ¿cierto? O sea, por la fase que leíamos anteriormente. Primero fue ridiculizado porque el sistema hablaba no de estas proporciones: 50% del grupo A, 30% del grupo B, 20% del grupo C. Y se ha ridiculizado porque nosotros teníamos una pirámide alimenticia, ¿ya? Por lo tanto, el tema de meter este concepto no era fácil. No era fácil. Pero, bueno, esto también está para todos los tipos o estilos de vida que alguien elija, ¿ya? Si alguien elige, por ejemplo, una dieta plana tipo vegana o estrictamente vegetariana, va a tener del grupo A agua, frutas, verduras, hierbas medicinales, ¿ya? Tiene que haber 4 colores de verdura en cada plato, en cada comida. Y aquí entra el principio, ¿cierto?, de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Por lo tanto, la primera comida del día tiene que ser la más importante. 4 colores o más de verduras. Si estas verduras son frescas, mejor todavía. Después, en el grupo B, tenemos un 30% cereales y tubérculos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que en cada comida tiene que haber 3 cereales, o 2 cereales y un tubérculo, o 2 tubérculos y un cereal, para tener los nutrientes adecuados. Recuerden que este
los carbohidratos, ahí está el grupo mayormente de glucosa, que nos permite a nosotros poder movernos, poder vivir. Y en el grupo C, que son las bases nitrogenadas, tenemos las legumbres y la oleaginosa. Si alguien elige este estilo de vida, no tiene ningún problema con los nutrientes. No tiene ningún problema. Incluso no tiene problema con la vitamina B12, que es la cianocobalamina. ¿Por qué? Porque esa tiene que ver con, primero, si yo estoy consumiendo alimentos enteros, integrales, fibra dietética, ¿ya? Y segundo, si yo tengo mis bacterias intestinales, las tengo también en proporción. Y ellas van a ser las encargadas de fabricar la vitamina B12. Esperemos que vaya saliendo más estudios con respecto a esto. También si alguien decide por la dieta lacto vegetariana, aquí se incluye la leche, se incluye el huevo. Y la única diferencia que la anterior sería que un vaso de leche es toda la proteína de esa comida, o un huevo sería toda la proteína de esa comida. Recuerden que las enfermedades que nosotros tenemos hoy día vienen por exceso de nutrientes, especialmente las proteínas, que hace que el cuerpo sea muy ácido. Y si es omnívoro, ¿cierto? Entonces en ahí el 20%, si va a comer carne, el consejo es que lo haga solamente con verduras. Porque si incluye carne, más arroz, más papas, entonces ya ahí tendría un exceso de azúcar, exceso de fermentación. Esto es desde el punto de vista de ir mejorando nuestra salud. El consejo superior es que nosotros, y si ustedes leen un libro, por ejemplo, que es el libro científico más grande que se ha hecho, llamado El Estudio de China, ese libro va a demostrar que todas las enfermedades que nosotros hoy día tenemos, la gran parte tiene que ver con el consumo de carne. Por tanto, nosotros tenemos que ir bajando el consumo de carne. La OMS ya el año antepasado nos dijo, tienen que ir bajando el consumo de carne y de los derivados. Por tanto, tenemos que saber que tenemos un problema ahí y que tenemos que ir regulando y tenemos que ir transitando hacia ir dejando las carnes. ¿Por qué? Porque el 80% hoy día de los animales está enfermo. El 80% está enfermo. Lo que era, ¿cierto? Al principio era ridículo lo que planteaba Nimmer Simeón el año 98. En el año 2010 la Universidad de Harvard presenta entonces su plato, ¿ya? Y en este plato ellos dicen que ideal es consumir 50% de verduras y frutas. Y el otro 50% va a tener un 25% cereales integrales y proteínas saludables. O sea, no todas las proteínas son saludables. ¿Bien? Y eso lo presenta el año 2010. Paralelo a la propuesta de Harvard, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos también presenta el plan. Y aquí ellos son un poquito más específicos. Entonces 50% entre frutas y verduras, y ahora ya hay un 30% de granos y la proteína baja a un 20%. O sea, ya llegamos al tema, ¿cierto?, que estaba planteando Nimmer y que el año 1998 fue ridiculizado y que hoy día, aún hoy día, sufre, digamos, de alguna persecución por haber planteado este tema. Y este tema que ha traído beneficios para miles de personas. Yo soy testigo de que mucha gente ha traído beneficios por lo que planteó este hombre que está acá, Nimmer Simeón. Y yo sé que a él no le gusta que uno hable en presencia de él de este tema, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Y a nivel, la Iglesia Adventista de alguna manera sobresale sobre otros grupos por tener un sistema de estilo de vida saludable. Y la Iglesia Adventista el año pasado, o sea, año 2016, está promoviendo entonces este plato. Fíjense ustedes el plato que está promoviendo: 50% de verduras y frutas, 30% de granos y un 20% de proteínas. O sea, estamos hablando de 18 años después que lo planteó Nimmer. Entonces ahora la Iglesia Adventista lo promueve a través de su
Ministerio de Salud. Bien. Entonces, ¿cómo se actúa ahora aplicando la nutrigenómica? ¿Qué es lo que se ve? Para ver caso a caso, exámenes de sangre o exámenes genéticos. Y ahí se van a ver las deficiencias o los excesos. Y ahí comienza entonces a trabajar en este tema, que seguramente lo vamos a hablar bien en estos 2 días, ¿ya? En lo que se llama entonces los consejos personalizados. Y muchos de ustedes ya han vivido lo que se llama la dieta del desierto, ¿cierto? La dieta del desierto, porque hay nutrientes, excesos, ¿ya? Que hay que sacar. Pero recuerden esto, en el desierto es cuando Dios más ha hecho milagros. Y por eso es importante, digamos, atravesar esta dieta del desierto, que son con exámenes médicos, ¿ya? Se ajustan los nutrientes caso a caso y debe haber un cambio en el estilo de vida. No tan solo es dieta, sino que ya vimos que hay que empezar a ver la vida de otra manera. Y eso es lo que está llevando entonces a hacer cambios y está llevando a que esto sea requerido por mucha gente. Y yo no por el caso de Niemann, porque él fue el mentor de esto y puede llegar a cualquiera de nosotros, los que no hemos sido formados en salud. Y ha sido algo que uno lo puede ver con exámenes médicos. Y acá no estamos en contra de la medicina convencional en absoluto, al contrario, requerimos, ¿cierto?, que nos den diagnósticos certeros, que nos ayuden, digamos, con respecto a los exámenes médicos. Y esto va ayudando a la gente. Y de eso se trata finalmente lo que se llama la nutrigenómica, nutrigenética, de ir ayudando en la salud de la sociedad, de las personas. Este es el tema de hoy día, de esta mañana. Espero que por lo menos hayamos podido entender algo.